por medio de su palabra, del conocimiento de su verdad, pues darnos todas sus bendiciones, ¿no? Darnos de sus riquezas, que como hijos, pues, somos participantes ahora por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y en este día, hermanos, ya hace algún tiempo les di un folletito, no se los di a todos, hablando acerca del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y este folleto, ya tiene mucho tiempo que lo escribí, y el propósito era compartirlo con aquellas personas que aún no han llegado al conocimiento de la verdad de Dios. En aquel tiempo yo estaba radicando allá en Morelos, y mi intención era compartirlo con todos los hermanos que estaban, con las personas que aún no son hermanos, pero, mi deseo era, que pudieran, percatarse a través de este folleto de lo mucho que Dios nos ama a cada uno de nosotros. Porque en el folleto que nuestro hermano Will nos ha compartido, pues nos ha dado a conocer muchas cosas muy valiosas, que lo que es que el Señor no murió en viernes ni resucitó en domingo, de que Él no cargó la cruz, cosas como esas. Pero yo quise ir un poquito más allá de eso, quise ver, la esencia del sacrificio que ver, algo más que no he visto, en los folletos, y creí muy necesario, para la iglesia, que fueran participantes de eso. ¿Por qué? Porque a través del conocimiento del sacrificio nos vamos dando cuenta de la magnitud del amor de Dios hacia cada uno de nosotros, hermanos. A través de eso, vemos, cómo Dios, nos ama tanto, que no le importó, que su hijo, su único hijo, hay que ver que Él es el primogénito de todo, ¿no? Él fue el primero de sus hijos, Él fue el primero de la creación, y a través de Él, nos enriqueció a nosotros, nos dio muchas bendiciones, de las cuales ahora somos participantes ya como hijos de Él, y por la fe sobre todo. En esto es indispensable, hermanos, la fe, porque dice su palabra que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que los que nos acercamos a Dios creamos que le hay, es decir, creamos que existe, ¿sí? Entonces, es algo indispensable en la vida de cada uno de nosotros, y habiendo fe, hermanos, tengan la seguridad que todos lo tenemos ganado. Todo porque, por esa fe alcanzamos, todas sus promesas ya hechas una realidad en nosotros. Amén. Amén. Miren, hermanos, como principio quiero que veamos allí en Romanos capítulo 5, versículo 8. Cuando lo tengan, si dicen amén, de favor, hermanos. Romanos capítulo 5, versículo 8. Amén. Amén. Dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Amén. Dios muestra su amor para cada uno de nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, ¿sí? En Cristo está manifestado el amor de Dios para toda la humanidad, ¿sí? Por eso todos los que nos acercamos a Dios, es necesario que nos acerquemos a través de ¿quién? De nuestro Señor Jesucristo.
hay algo que siempre, cada 8 días, lo necesitamos allá en la escuela, que es de turismo, ¿verdad, hermano? Los sábados, ¿verdad? Que dice así, dice lo que hagamos. Todo lo que hagamos, sea de palabra o de hecho, hacerlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. ¿Sí? Esto cada 8 días lo hago, y es algo, o sea, que siempre debe de existir en cada uno de nosotros. Cualquier cosa, cualquier actitud de gracias hacia Dios y de gratitud o cualquier petición de necesidad, todo lo debemos hacer a través de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Entonces algo, o sea, que siempre debe haber, porque también aquí nos dice que Dios, o sea, nos muestra su grande amor, en que nuestro Señor Jesucristo fue sacrificado por nuestros pecados. Y el profeta Isaías es el que describe perfectamente cómo fue manifestado ese amor en ese sacrificio que nuestro Señor Jesucristo hizo ahí en Isaías capítulo 53, hermanos. Y nos describe todo lo que el Señor tuvo que padecer por cada uno de nosotros. Desde el 3 al 12, si me hace favor alguien, hermano. Capítulo 53. Fue despreciado y fue evitado por los hombres, un hombre que era para dolores y para estar familiarizado con enfermedad, y hubo como si fuera de ocultar uno de sus rostros de nosotros. Fue despreciado y lo consideramos como de ninguna importancia. Verdaderamente nuestras enfermedades fueron las que Él mismo llevó, y en cuanto a nuestros dolores, Él los cargó. Pero nosotros mismos nos consideramos como esclavados, golpeados, mordidos y afligidos. Pero a Él se le estuvo traspasando por nuestra transgresión, se le estuvo aplastando por nuestros errores. El castigo que era para nuestra paz estuvo sobre Él, y a causa de sus heridas había una curación para nosotros. Como ovejas, todos nosotros hemos andado errantes, ha sido cada cual a sus propios caminos que nos hemos dirigido, y Jehová mismo lo ha hecho. Y el error de todos nosotros se encuentra con aquel. No, hasta ahí, hermano, gracias. Sí, por un momento pensé que le había dado equivocada la cita. Es que la versión, o sea, sí, ¿verdad? Es la de los 303, ¿no? ¿No? ¿Ah, es la del Nuevo Mundo? Sí, pero miren, o sea, está bien, o sea, así como es lo mismo, todo nada más, o sea, lo expresa de un poquito de diferente forma, pero nos dice así: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se aparta por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impios su sepulcro, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo mal, ni hubo engaño en su boca, con todo esto Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento, cuando haya puesto, perdón, hermanos, que ya se me nubló mi vista, y
Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá el linaje y vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Y aquí, fíjense, según la cronología, 712 años antes de que viniera nuestro Señor Jesús, el profeta Isaías hablaba de esto y de todo lo que el Señor Jesús tenía que padecer. Esto el Señor Jesús ya sabía lo que le esperaba, por eso en el día cuando fue a orar antes de que fuera prendido, dice que incluso su sudor era como grandes gotas de sangre. Estaba muy afligido, por lo que iba a padecer, porque en él iban a ser cargados todos los pecados de toda la humanidad, hermano, en la que nos encontramos nosotros, cada uno de nosotros. Entonces, imagínense, el momento de aflicción del Señor Jesús por todo lo que él iba a padecer, lo iban a azotar, lo iban a humillar, eso, es poco a lo que hicieron, lo último que hicieron con él, ¿no? Que fue crucificarlo. Entonces, por ese motivo, pues el Señor, lógico, estaba angustiado, pero Dios manda a su ángel y lo consuela, ¿no? Y le da fortaleza y eso para que pueda soportar ese sacrificio de paz. Y Dios, pues sabía, pues era su hijo y eso, pero sabía que era necesario que así fuera, porque ayer leíamos allí, nuestro hermano nos dio la cita de en Hebreos, es capítulo 9, versículo 22, ¿verdad, mi hermano Daniel? Sí. Donde nos dice, que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados, no hay remisión de pecados, es necesario que haya el derramamiento de sangre, entonces era necesario. Y no nada más eso, hermanos, ahorita vamos a ver, de cómo el Señor nos bendijo con estas muchas cosas en ese sacrificio. Es algo que bueno, yo en lo personal pocas veces he escuchado, ¿no? Pero hay otras muchas cosas que el Señor nos dio su bendición con eso. Pero aquí cuando nosotros leamos, no les digo que diga, pero este capítulo de Isaías, hermanos, cuando ustedes tengan el momento que Dios les conceda para leerlo, pongan toda su mente y su corazón, hermanos, porque a través de este capítulo, lo que decía de este capítulo, nuestro corazón se llena más de gratitud hacia Dios por la grandeza precisamente de su amor. Nosotros hemos sido limpiados, de nuestros pecados. Dice que Él llevó nuestras enfermedades, ¿sí? Y sufrió nuestros dolores. Lo que nosotros teníamos que sufrir, Él lo sufrió, hermanos. Todo lo que nosotros teníamos que cargar, Él cargó Él conmigo. Y cuando nosotros somos sensibles a eso, pues lo único que nace en nosotros es un sentimiento de agradecimiento hacia Él. Y por ese motivo precisamente nos reunimos, es uno de los principales motivos por los que nos reunimos aquí, para darle honra y gloria a Dios por eso que hizo con nosotros, para agradecerles a través de la alabanza, a través de cualquier cosa que nosotros como miembros de su cuerpo podamos aportar, es una manifestación de gratitud hacia Dios por todo esto que hizo por nosotros, a través de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Entonces, te digo porque muchas veces, leemos tanto, la palabra de Dios y eso, que ya nos va haciendo como un hábito y ya vamos perdiendo sensibilidad
Hace algunos años escuchaba yo un hermano que decía, es que yo no sé por qué los hermanos, hay hermanas y hermanos que pasan aquí y leen un versículo ese y lloran y eso. ¿Por qué? Porque están sensibles a lo que Dios les está lo que Dios les está manifestando, a lo que Dios les está dando. Entonces, pues lógico, o sea, entre más sea nuestra sensibilidad, más grande va a ser nuestra gratitud hacia Dios. Todo sale, les digo, o sea, cuando haya el momento de que lean versículos como estos, ¿no? Pongan todo su corazón, toda su mente, o sea, en lo que ustedes lo que Dios les está brindando en ese momento. Entonces, o sea, como consecuencia habrá esa gratitud hacia Dios. Amén. Amén. Y miren, hermanos, o sea, vamos a seguir leyendo allí en 2 de Corintios capítulo 5, versículo 15, otro versículo muy importante. Cinco, ¿qué? 15, hermano, por favor. Si alguien lo tiene, me hace favor. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Amén. Y por todos murió. ¿Para qué? Dice, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿Sí? Es lo que les decía, aquí por decir el apóstol Pablo, siendo consciente de lo que ya Dios había hecho a través de nuestro Señor Jesucristo, en su conversión, porque hay que ver que Pablo, o sea, no era convencido, porque en la actual, en el cristianismo actual, el cual ahora participamos mucho, todos, o sea, la mayoría hemos sido convencidos, hermanos. Hemos sido convencidos de que el Señor murió y resucitó por nosotros, que Él nos limpió de nuestros pecados. Hemos sido convencidos de que Él es Hijo de Dios. Hemos sido convencidos de que Él nos da vida eterna a través del Señor Jesús, que somos salvos. Hemos sido convencidos de muchas cosas, pero la conversión es algo muy diferente. La conversión, o sea, lo podemos ver desde la iglesia primitiva, como los primeros convertidos, si leemos en el libro de los Hechos, la forma de cómo se conducía la iglesia desde el momento que les dijo el Señor Jesús, no se vayan de Jerusalén, sino permanezcan ahí, para que recibieran la promesa del Padre, dice, la cual oíste de mí. ¿Cuál promesa era? De que iban a ser llenos del Espíritu Santo. Y dice que estaban todos reunidos, ¿y qué hacían? Oraban y alababan a Dios durante todos esos días. Él durante 40 días se les estuvo apareciendo el Señor Jesús a su iglesia y después ascendió al cielo, fue llevado, ¿no? Para el día de Pentecostés faltaban 10 días. Entonces durante ese tiempo, pues, o sea, se congregaban en el aposento alto. Era un lugar donde estaban allí todos, allí vivían todos los apóstoles. Allí en Hechos nos dice quienes eran, en total eran 120 los que estaban reunidos en aquel día, cuando vino el Espíritu Santo y fueron llenos todos del Espíritu Santo. Entonces, o sea, allí vino la conversión, y el primero que dio testimonio de esa llenura del Espíritu Santo fue Pedro, y se paró y empezó a
a hablarles, ¿no? A aquellos que decían que probablemente estaban borrachos, aquellos que hablaban en lenguas, ¿no? Y se para y les dice, no, es que no están llenos de mosto, lo que decían, pero o sea, que no estaban borrachos, sino que, o sea, hablaban así por el espíritu que había sido derramado en ellos, ¿no? Y entonces Pedro, a través de su predicación, pues hace que muchos, o sea, se conviertan, y dice que fueron más de 3,000 en ese día, en ese momento. Primero los que fueron llenos del Espíritu Santo fueron 120. ¿Sí? Y de allí en adelante, o sea, su conversión fue casi perfecta, ¿no? A reserva de algunos errores pequeños que tuvieron por ahí los apóstoles, pero su conversión, o sea, implicó el dejar todo, hermanos. Dejaron todo. ¿Por qué? Por el amor al Señor Jesús. Entonces, o sea, yo muchas veces les he dicho a los hermanos, tratemos no de ser convencidos, tratemos de ser convertidos a la hora de Dios, porque es necesario. ¿Por qué? Porque a través de esa conversión, Dios vamos a hacer unos vasos útiles para la obra de Dios. Entonces, o sea, sí es bueno, o sea, meditar en eso. Después les voy a compartir ese tema de lo que es ser convencidos y lo que es ser convertidos. Porque hay que ver que el Señor, Juan el Bautista, cuando vino predicando, lo primero que decía, convertidos, ¿sí? O sea, arrepentidos, conviértase cada uno al Señor. Cuando vino el Señor Jesucristo, lo primero que predicó fue eso. El reino de los cielo se ha acercado, convertidos de vuestros malos caminos, de vuestras malas formas de pensar, de vuestras malas formas de actuar, de todo, o sea, convertirse al Señor Jesús. Ese es el objetivo de Dios en nuestra vida, de que seamos convertidos a la obra de Dios, para que seamos unos obreros dignos, ¿no?, de estar en la presencia del Señor, y sobre todo poder ser útil a Dios, ¿no?, a través de los hermanos, porque nosotros servimos a Dios a través de ustedes. Cuando nosotros servimos a ustedes, estamos sirviendo a Dios, ¿sí? Y eso es, o sea, en sí lo que encierra la obra del Señor, el poder ser útiles a cada uno de ustedes para poderle ser útil a Dios. Amén. Por eso aquí leíamos, dice, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por nosotros, ¿sí? En eso consiste la conversión, en de que si murió por nosotros, o sea, los que vivimos ya no vivimos para nosotros mismos, sino para aquellos que, para servir a ustedes, y a través de ustedes poder ser agradable a Dios. Amén. Y miren, hermanos, ya entrando, o sea, en lo que, bueno, o sea, vamos a tocar otro versículo, otras partes de la Biblia, donde como el Señor, o sea, pues, o sea, dice que no estimó el ser igual a Dios, ¿no? Vamos a ver ahí en Filipenses capítulo 2, versículo 6 al 8, hermanos. Filipenses capítulo 2, versículos 6 al 8. Amén. Dice, el cual, teniendo la naturaleza gloriosa de Dios, no consideró como codiciable tesoro el mantenerse igual a Dios, sino que se anonadó a sí mismo, tomando la naturaleza de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y en su condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Amén. El hermano dice, el cual siendo en forma de Dios,
no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Sí? El Señor Jesús, o sea, sabía su naturaleza divina que Él tenía, y sabía que, o sea, siendo hijo de Dios, pues, o sea, Él como ser humano, en su naturaleza humana, pues no tenía ninguna necesidad, mucho menos en su naturaleza divina. Allí en San Juan capítulo 17 os recuerdo que decía en su oración el Señor, decía, para que vean aquella gloria que tuve contigo al principio. Sí, es San Juan capítulo 17, ¿verdad? Sí. Ahorita les escribo el versículo. Sí, lo tendrá por ahí, hermano Daniel. Sí, es 17, dice. ¿El 22 era? Parece que sí es el 22 al 24, ¿no? Yo les he dado la gloria que tú me diste para que sean uno. No, bueno, ahí... Sí, usted está bien, hermano. Y dice, la gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre, justo el mundo no te conoce, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste, y les has dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos, esté yo en ellos. Pero el verso que usted dice es el verso 4, miren. Yo te glorificaré en tierra, llevando a término la obra que me encomendaste. Ahora, Padre, glorifícame tú de tu parte, con la gloria que tenía contigo antes de existir el mundo. Amén. Eso es así. O sea que el Señor Jesús, desde antes de que viniera a este mundo, o sea, Él ya participaba. Hay que ver que Él era el verbo, Él era la palabra, que por Él fueron creadas todas las cosas, ¿sí? O sea, en Él fue, por eso Él decía, dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Por qué? Porque a través de Él, o sea, Dios creó todo el universo, todo lo creado, todo lo que es visible, incluso lo invisible, o sea, en Cristo fue creado todo. Entonces, o sea, el Señor sabía, pero dice que no estimando, o sea, nada de eso, o sea, ni o sea, tomándolo en cuenta, Él se despojó de todo eso y se humilló a sí mismo, y se humilló en su condición de hombre, dice, y no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, ¿sí? Dice, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, o sea, si el Señor Jesús consideró esto, y o sea, Él sabía que pues, o sea, el fruto que iba a haber de todo su sacrificio, de todo lo que Él hizo y lo que padeció, pues o sea, yo pienso que se fortaleció en el amor
hacia la humanidad, o sea que sabía los alcances que iba a tener su sacrificio. Entonces allí pues, o sea, ya no pues ya no dio otra opción, por decir, para que el hombre alcanzara, o sea, la salvación y el perdón de los pecados. Entonces, o sea, él así mismo él es el cordero, decía el apóstol San Juan, dice, él es el cordero que quita los pecados del mundo, ¿sí? Entonces, o sea, les digo, él sabía de esto, y pues, o sea, ese agradecimiento que nosotros hay, pues es porque él los está haciendo, o sea, semejante a Dios, en su condición de Dios, o sea, hizo a un lado todo eso y a través de su humillación, a través de todo eso, pues a nosotros nos enriqueció, hermanos, y nos dio, o sea, grandes privilegios, y ahora, como les decía hace rato, cuando nosotros, o sea, lo analizamos y hacemos lo que decía el Señor Jesús, no dice escudriñar las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tienen la vida eterna, y ellas son las que dan el testimonio de Dios. Cuando las escudriñamos, cuando no nos las leemos nada más así, hace 8 días yo les decía a los hermanos, porque me decía la esposa del hermano Manuel, pues es que eso yo ya lo había leído, hermano, lo que estábamos analizando. Digo, es que muchas veces leemos, vemos, pero no observamos. Una cosa es ver y otra cosa es observar. Cuando observamos, o sea, la palabra de Dios, lo que nos está dando Dios a través de esto, entonces, o sea, es cuando se cumple lo que se dice allí en Hebreos, que dice el nuevo pacto que hace ahora con su pueblo, ya no como el que hizo con el pueblo de Israel, que su ley la escribió en tablas de piedra, sino que ahora, o sea, las escribe en nuestra mente y en nuestro corazón. Y esto que leemos cuando lo observamos, cuando lo escudriñamos, hermanos, ya queda aquí y queda aquí. Eso ya nadie lo quita, ¿sí? Y por muy mala memoria que tengamos, eso es su palabra, siempre permanece en nosotros. Y nosotros nos convertimos en la palabra de Dios, o sea, manifestada hacia los hermanos, o sea, entonces cumple aquello que dice en el Salmo 1, ¿no? Y si seremos como árboles plantados junto a corrientes de agua, ¿sí? Que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace se le prosperará. ¿Por qué? Porque esa agua es la palabra de Dios y siempre estamos dependiendo de esa agua, hermano. Y entonces, o sea, se cumple lo que dice nuestro Señor Jesús, y si ríos de agua viva brotarán de vuestro interior. Entonces, agua viva que brota de nuestro interior, o sea, es la enseñanza de Dios, ¿sí? Es lo que Dios nos ha dado. Y cuando nosotros, o sea, dejamos que fluya, entonces estamos dejando que aquellos que tienen sed de escuchar la palabra de Dios, ser saciados, pues, o sea, a través de lo que Dios nos muestra, pues, o sea, vamos compartiendo. Hace 8 días le decía yo a los hermanos, es que llegué allí a las piedras, pero le decía a mi hermano Nati ayer, en el pueblo de allí de San Felipe, se me quedaban viendo todos porque yo iba con mis bolsas y mi mochila y cargando, y estábamos a 38 grados, hermanos, allí, y así exagerado escurriendo de sudor, pero era algo, yo ni podía ni limpiarme, pero y cuando llegué ahí a la casa de los hermanos y me dieron un vaso de agua, pues, o sea, algo muy reconfortante, ¿no? Y lo que dice allí en Proverbios 25, dice como vaso de agua, como un vaso de agua fría al alma sedienta, así son las buenas nuevas traídas de lejanas tierras, ¿sí? Y así cuando esas buenas nuevas nos las trajo el Señor Jesús, pues es como un vaso de agua fría, y cuando andamos sedientos, cuando andamos casi deshidratados, pues Él viene y nos los da. Y esto dice, que así es la palabra de Dios, ¿no? Con un vaso de agua fría al alma sedienta. Pues así son las buenas nuevas traídas y dejan las tierras.
Bueno, sí creo que ya me sale un poquito del tema, pero va casi sobre lo mismo, ¿no? Pero miren, ya ahorita ya escuchando ahora sí que de lo que les decía es algo que el Señor hizo y que muchas veces, o sea, no se le ha dado la debida atención. Miren, vamos a verlo ahí en Efesios capítulo 2, versículo 12 al 16. Ajá. Efesios capítulo 2, versículo 12 al 16. Amén. Dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, y aboliendo en su carne la enemistad, las enemistades, la ley de los mandamientos expresada en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y hasta allí, hermanos. ¿En cuál tiempo? Dice, en aquel tiempo le está diciendo a los efesios, estabais sin Cristo y estábamos alejados de la ciudadanía de Israel. Hay que ver que, o sea, en el antiguo pacto, los únicos que estaban, las promesas y las bendiciones de Dios estaban condicionadas únicamente para el pueblo de Israel. El pueblo gentil no teníamos participación en esas bendiciones, ¿no? En todo lo que el privilegio que tenía el pueblo de Israel. Entonces, o sea, todo eso nos era contrario, hermanos. O sea, no teníamos, o sea, nosotros participación. Pero, o sea, allí lo que leemos dice que en aquel tiempo estábamos en Cristo y alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, nosotros que estábamos en otro tiempo lejos, hemos sido hechos cercanos. ¿Por qué? Por la sangre del Señor Jesús, ¿sí? Por la sangre de Cristo, por la que derramó. Ese es el primer punto, que por la sangre que derramó de su Señor Jesucristo, allí hemos sido hechos, o nos hemos acercado a esas promesas. Dice, porque Él es nuestra paz, de que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliéndola ¿en dónde? En su carne, ¿sí? Y dice, las enemistades, la ley de los mandamientos expresada en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellos las enemistades. Pero nada más, o sea, en estos versículos todas las bendiciones que Dios aporta para nosotros, o sea, habla acerca de, decir, o sea, su carne, como por su sangre somos nosotros acercados, o sea, ya somos parte de un solo pueblo, que es el pueblo de Israel. Nosotros somos el Israel celestial, hermanos. Nosotros no somos un Israel geográfico. Nosotros somos, al ser miembros de su iglesia, de su pueblo, entonces, o sea, tenemos ya todas estas bendiciones. Y había una pared intermedia, un muro, ¿no? Como el que ahora han edificado los Estados Unidos para hacer división entre los mexicanos y los Estados Unidos.
pero nuestro Señor Jesucristo allí derribó esa pared intermedia entre el pueblo gentil y el pueblo judío. Y ahora dice que de ambos pueblos hizo uno nada más. ¿Sí? Entonces, o sea, todas estas cosas las tuvo que hacer allí, en este sacrificio. Fuera de este sacrificio no teníamos acceso, no éramos participantes de esto. Entonces era necesario, es que en una ocasión un joven me decía, si es que pues, yo creo que no era necesario ni que le pegaran tanto, ni de que le hicieran eso, pero ¿sabes? Pues porque no han analizado, no han visto la magnitud que encierra ese sacrificio para cada uno de los humanos, del ser humano. Pero o sea, si se decidieron a leer esto y ver todo lo que Dios nos aporta a través de este sacrificio del Señor Jesús, pues verían, o sea, la grandeza, ¿no?, de su amor de Dios para cada uno de nosotros. Y nosotros, o sea, como hijos de Dios, como Dios, al ver esto, pues, o sea, debe de ser motivo de gran gozo, ¿no? De nosotros, o sea, saber, o sea, de que esto, si a nosotros nos dijeran, yo casi estoy seguro, que nos dijeran, ¿saben qué? Desde el día de mañana, los Estados Unidos acordaron que van a derribar sus muros y ya todos los mexicanos van a poder pasar para allá y van a poder tener acceso a todos los beneficios que tienen los estadounidenses, ¿no? Yo pienso que la gran mayoría, pues, o sea, estaría contento, ¿no? Diría, no, pues, o sea, está bien, ahora vamos a poder ir y ya no vamos a ganar en pesos, sino en dólares, ¿no? Y, o sea, sería motivo de mucha alegría para los mexicanos. Pues ahora imagínense, o sea, que el Señor ya derribando esa pared intermedia que había. Pues ahora, pero como les digo muchas veces, como lo leemos nada más, o sea, así, pues no dándole muchas veces la importancia, ¿no?, que se merece. Pues, o sea, se nos hace algo tan natural y como que no lo hemos alcanzado. Y decimos, bueno, pues está bien, o sea, y ya hizo eso, pues gracias, Señor. Pero cuando, o sea, se tiene el firme conocimiento de lo que Dios hizo, pues, o sea, es un motivo de gran gozo, bueno, al menos en lo personal, mucho agradecimiento hacia Dios por esto que hizo, ¿no?, a través de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces allí radica el amor de Dios, de que así como Él nos amó, nosotros aprendamos a amarle también por todo lo que ha hecho, ¿no?, en nosotros, o en la vida de cada uno de nosotros. Amén. Amén. Y miren, otro punto, hermanos, del que también, o sea, el Señor nos hizo vencedores en eso. Vamos a ver allí en Oseas, capítulo 13, versículo 14. Oseas 13. Sí, 13, 14. Oseas está delante de Daniel. Es Isaías, Ezequiel, Daniel y Oseas. Amén, ¿lo tiene alguien, hermano? Por favor. Capítulo 13, versículo 14.
Amén, hermano. Amén. Dice, de la mano del Seol lo redimiré, lo libraré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción, oh Seol. Aquí es una profecía que está hablando el profeta. O sea, si dice que de la mano del Seol o de la mano del sepulcro, o sea, los redimiré y los libraré de la muerte. ¿Sí, verdad? Oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción. Y miren, vamos a ver, está allí en Hebreos capítulo 2, versículo 14 al 15, cómo nos habla el apóstol de que eso allá le dio cumplimiento a ser el Señor Jesús. Hebreos capítulo 2, versículo 14 y 15. Capítulo 2, el versículo 14 y 15. ¿Sí? Dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. ¿Sí? En la vida del ser humano, si hay algún temor, o sea, aunque hay veces que muchos se sienten muy hombres, muy machos y dicen no tenerle miedo a la muerte, pero muchas veces ya cuando la ven de veras en serio, pues ahí como que se no dan cuenta que no era como pensaban, ¿no? Como sentían eso. Y sienten temor, hermano. Pero en el cristiano ya no hay eso, porque el Señor os ha vencido a la muerte, allí en la cruz, pues allí, por medio de esa muerte, dice, oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción, oh Señor. Y Él la venció, hermanos, porque la muerte no lo pudo vencer. ¿Por qué? Hasta el grado de que Él resucitó al tercer día. Y en esa resurrección a nosotros también nos dio vida, dice Efesios también, ¿no? Y estando nosotros muertos en delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo. Y por medio de Él nos resucitó, ¿sí? Entonces, cuando nosotros creemos eso, pues, o sea, lo que siempre, o sea, patente y eso, yo fue algo que aprendí mucho de su hermano Ismael, y él ya deseaba, desde que salíamos a las misiones, hermano, pues yo ya quisiera, él ya sentía que ya era tiempo y que ya quería estar con el Señor. No, yo en el día que pase eso, pues voy a ser el más feliz del universo, decía, ¿no? Sí, hermano, todos pensamos, todos los que tenemos esa certeza de que el Señor Jesús venció por nosotros la muerte y nosotros a través de la fe vencemos en Cristo Jesús. Dice que somos más que vencedores, ¿no? Entonces, o sea, por medio de eso, pues, ya cuál temor puede haber en nosotros. En nosotros, o sea, en el momento que diga, Señor, a la hora que usted diga, aquí estamos, y para nosotros, o sea, para nosotros el vivir es Cristo, ¿no? Porque el hermano y el morir es ganancia. Y dice la palabra. Entonces, estando seguros de esto, pues podemos nosotros exclamar, como lo decía el apóstol Pablo. Vamos a ver allí en Primera de Corintios, hermanos. Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 55 y 57. Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 55 y 57.
Dice, ¿dónde está muerte tu victoria? ¿Dónde muerte tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado, y la fuerza del pecado la ley. Pero gracias a Dios que nos da victoria por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Imagínense el momento en que el apóstol expresaba estas palabras, su estado de ánimo, no sé, o sea, todo lo que en ese momento se volcaba en su mente y en su corazón, ¿no? Y él decía, ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Y dónde, oh sepulcro, dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de ¿quién? De nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Y él, o sea, ya vimos allí en Romanos, o sea, cómo él venció la muerte. A través de su muerte, él venció a la muerte. ¿Sí? Y entonces, o sea, ojalá y todos lleguemos en el momento de decir, ¿no? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Pues en Cristo, o sea, como decíamos, somos más que vencedores. Entonces ya no debe de haber ningún temor en nosotros, hermanos. De nada, o sea, despojémonos de cualquier preocupación o temor que pudiera haber nosotros acerca de la muerte. O sea, en Cristo, pues, o sea, él lo venció y ahora ese es un motivo también de grande agradecimiento hacia Dios y una certeza de que somos vencedores a través de que ya no hay muerte para nosotros, hermanos. Nosotros ya hemos vencido, eso es en Cristo Jesús. Y vamos a ver, o sea, ya por último, cómo también, o sea, incluso aquellos que murieron antes de nosotros tuvieron esta bendición de poder recibir, o sea, esa predicación de salvación, o sea, por parte del Señor Jesús. Vamos a ver ahí en Primera de Pedro, capítulo 3, versículos 18 y 19. Amén. Amén. Es capítulo 3, versículos 18 y 19. Dice, porque Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaban la paciencia de Dios en los días de Noé. O sea, incluso ellos, o sea, también tuvieron la oportunidad y la dicha de que el Señor dice que fue y predicó a los espíritus encarcelados, como en el espíritu, ¿sí? Entonces ellos tuvieron también esa bendición, hermanos, o sea, de poder, o sea, participar de esto. Si la aprovecharon o no, solamente Dios sabe. ¿Sí? Pero dice que desde los tiempos de Noé, los que desobedecieron desde aquel tiempo, tuvieron, o sea, ese privilegio de que el Señor, a través de la predicación y de eso, pudieran alcanzar las mismas bendiciones que nosotros. Solamente Dios es el que sabe que si lo hayan aprovechado o no, pero así fue. Y pues esto es en cuanto a lo que puedo aportar del sacrificio del Señor. Les digo, hay otras cosas que nuestro hermano Will también nos ha mostrado, o sea, las bendiciones de Dios, pero estos puntos yo quise
tocarlos para enriquecer un poquito más lo que es el sacrificio, lo que respecta al sacrificio del Señor Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Amén. Perdón. Gracias.